¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, hoy en vivo, entrevistando a una consultante que está en Estados Unidos, Minnesota, en el ciclo Autonautas, en el que, bueno, tuve la fortuna de, de ser invitada por Seba Luche. Como objetivo que los consultores entrevistemos consultantes, pero que están en un proceso no con nosotros, sino con otro consultor o consultora. Así que, bueno, bienvenida Marina, un gusto, ¿cómo estás? Hola, Cari, muchísimas gracias por No, invitarme. por favor, es un placer. Bueno, así que desde Estados Unidos, hoy esperemos que la conexión nos funcione bien a las dos y si no, ya sabemos que es parte del juego. Así que, bueno, contanos, ¿sos consultora también en Humano Puente? No, No, solo soy solo consultante, consultante. perfecto, para saber Sí. cómo era tu experiencia. Y contanos cómo fue que llegaste a Humano Puente. Bueno, la verdad que fue la consecuencia de mucha búsqueda. Yo estuve muchos años en Mm, terapia y he trabajado diferentes temas y alrededor del 2021-2022 sentía que algunos temas no podía abordarlos y llegar al fondo y producir un cambio que fuera ujú, ujú, sostenible. Llegué al punto en el tema de mi terapia tradicional, donde, viste, cuando entendés, vos sabés de que seguís tropezándote con esa piedrita, con ese ujú, temita y no le podés dar la vuelta. ujú, Entonces era como que los caminos se me estaban cerrando. ujú. Al mismo tiempo llega a mí un libro Ajá. que fue el puntapié del principio del cambio. Ujú, Ese libro se llama Esto no empezó ajá. con vos. It didn't start with you. Y en ese momento ese libro me abrió las puertas a empezar a hacer preguntas en mi Ujú, familia, porque yo sentía que había cosas que no eran mías, o sea, que había cosas que me ujú, superaban, que, que no le podía encontrar la punta del ovillo. Y al mismo tiempo, una gran ujú. amiga vino de visita aquí a mi casa, a Minnesota, una hermana del alma, y ella ya estaba en su proceso de consulta con Humano Puente y me puso en contacto con quien hoy es mi consultora, con Ah, Dani bien. Prieto, y tuve mi primer consulta en julio del Ah, 2023, el bien, año muy pasado, bien. y así fue como llegué. Y fue impresionante como en tan corto tiempo, esto que yo sentía, esto no es mío, pero no lo puedo controlar. Y ahora vas a ver por qué te digo, no lo puedo Sí. controlar. Y era más fuerte que yo. Y, y empecé a encontrar resultados, encontrar Ujú, respuestas. Así que fue el comienzo de un camino qué maravilloso para bueno. mí. ¿Y cuál es el síntoma, si es que querés compartirlo, que fue como la puerta de entrada de este camino para vos? Sí. No, no es un síntoma Ujú, físico, pero yo estaba teniendo diferentes, viste, como en la luz del semáforo, cuando tenés el ujú, verde, amarillo y rojo, bueno, yo tenía amarillo y rojo, tipo un anaranjado fuerte, en muchas relaciones, en mis mm, relaciones de familia, mm. amistades, en mi relación de pareja con el tema del control. Ah, por eso hablabas Y del entonces, control recién. ¿cuál? Ok. Sí, Ajá. exacto. Y cuando tenía que completar mi solicitud de consulta que le envié a Dani Ujú. y el síntoma puse una sola palabra y fue el control. Bien, lo tenías clarísimo. Y por su, sí, Mm, mm, sí, sí. Creo que también venía, o sea, afortunadamente no tenía ningún síntoma físico que estuviera hablando más ujú, fuerte
que estos alertas que yo estaba Ujú, viendo en mis relaciones ujú. personales. Y am, por supuesto, Dani en la primera consulta me dijo, bueno, dame ejemplos, claro, Claro. porque necesitaba encauzar el Ujú. proceso. ¿Y estás hace mucho tiempo en Estados Unidos? Sí, hace 13 Ajá. años, mi primer día acá fue el 1 de enero del Ah, 2011, 13 wow. años. Bien. ¿Y originalmente de dónde sos? Soy del sur de Santa Fe, Ajá. de un pueblito muy pequeño al lado de Venado Tuerto que se llama Sí, lo Murphy o conozco. Murphy. ¿Sabes que lo conozco? o- no puede ¿Sabes ser, que lo conozco? ¿Viste? No es casualidad, porque en mi, es en mi increíble, lado es B, te voy a diminuto. contar cómo, porque lo vas a entender mejor. En mi lado B de la vida, yo soy licenciada en publicidad y comunicación y tengo como cliente a Provimi, que es la empresa Oh, de sí. una de las empresas que están asentadas en Venado Tuerto, Ujú. así importantes de nutrición animal. Así que bueno, sí, sí hay un distribuidor ahí en Murphy, como le Sí, dicen. Así que sí conozco, sí. conozco, pero además de haber estado. ¡Ay, qué orgullo! Y sí, bueno, Ay, qué bien. bien. Y Sí, no me quiero meter mucho en tu historia ni en tu vida. Todo lo que vos quieras contar va a estar bien y lo que no, también, ¿no? Pero en este tiempo que transcurrió, digamos, un año más o menos, un año y medio desde que comenzaste tu consulta, ¿en qué aspectos de tu vida pudiste ver que algo se, se movía para bien o se transformaba en relación con el síntoma o en relación con otros aspectos de la vida? Si es que lo pudiste, bueno, seguramente que sí, si lo estás identificando y qué fue lo que más te sorprendió, tal vez, ¿no? sí. Am, Mira, empecé principalmente por una de las cosas que era en esto que yo le digo, el alerta Mm, amarillo, naranja o rojo. mm, Para mí era una alerta rojo cuando yo me daba cuenta de que tengo mm, mi hija en ese momento tenía 9, hoy tiene 10 ujú, añitos, y cuando empecé a notar de que estaba siendo excesivamente exigente tal vez con ella o quería tener cosas bajo control y eso me dolía más a mí que a ella. Después de que salía el impulso mm, de yo querer controlar la situación, um, eso fue una de las primeras cosas que le propuse a mi consultora, ¿no? Entonces, en muy poco tiempo, ujú, al empezar a buscar esas respuestas internas y al empezar a ver eh, la punta del ujú, ovillo en el origen de dónde estaban mm, viniendo estas inconvenientes que yo tenía para manejarme en mis relaciones mm, personales, el, el cambio fue notorio porque al poder ir sanando y al poder ir cerrando esas historias en el ujú, tiempo, donde ujú, pertenecían, ujú, um, el- la relación con mi hija, la relación con mi ujú, mamá, mis vínculos ujú, primarios empezaron inmediatamente a dar eh, ujú, evidencia de que era, era algo que venía para quedarse. Y esto es a mí lo que más ujú, me llamó poderosamente la atención en el camino de Humano Puente. ujú. Y es que una cosa es cuando, que era lo que a mí me pasaba con las terapias anteriores, ¿no? Y yo entendía, Claro, ¿no? Desde la desde, parte cognitiva yo desde la entendía. mente está todo Yo decía, clarísimo. ah, Sí. claro, estaba todo clarísimo, pero cuando, digámoslo así, el universo te pone Ujú, nuevamente a prueba, el impulso salía y yo no podía dominarlo, no podía controlarlo. ujú, Y entonces cuando empiezan a salir a la luz temas previos ujú, a este momento mío de la existencia, donde pude trabajar abusos en vidas mm, anteriores, pude trabajar eh, mujeres en mi historia mm, familiar, invalidadas, no mm, vistas. um, entonces, al sanar ujú, eso,
hoy en día yo puedo relacionarme desde un lugar de un poquito más confort, de más tranquilidad. Hay mucho trabajo todavía para hacer. Como nos Siento pasa a todos. que Sí, es, tal cual. Sí, y pienso sí, en esto del control como una necesidad de supervivencia, ¿no? Porque eso es lo que, bueno, una de las cosas que uno termina comprendiendo, más allá del nivel de control que necesitemos ejercer sobre nuestro entorno o sobre una relación o sobre el futuro, ¿no? Esta ilusión de control, pero que necesitamos algunas personas para estar en paz, como si eso fuera posible, ¿no? Y uno termina entendiendo que en general esa necesidad de control proviene de una historia propia, ¿no? Que después tiene su conexión o su reflejo, obviamente, en el pasado, de entornos donde nada estaba bajo control, ¿no? De entornos muy inestables, muy violentos, donde la sensación es que en el momento menos pensado todo puede volar por el aire, o que si no sé, pisás la baldosa equivocada, tipo el buscaminas sí, va a saltar algo. Y entonces los niños que crecen en entornos así necesitan ese control sobre el entorno lo máximo posible para poder sentirse seguros, ya sea porque ese agente de caos o de violencia o de agresión o de, no sé, hasta de locura, puede explotar en cualquier momento, ¿no? Entonces uno necesita que todo lo que lo rodea esté bajo control para evitar que ese monstruo se active y que ponga en peligro a cualquiera de las personas que están en el entorno. A veces no es directo, a veces es con un hermanito, a veces es con mi mamá, a veces es con el perro, no importa, pero es como una sensación de una alerta y este semáforo del que vos hablás es una imagen visual perfecta para eso, ¿no? Como, wow, a ver el tono de voz con el que llega, a ver cómo me está exacto. mirando, a ver cómo cerró la puerta. Y yo te cuento todo esto por mi propia experiencia personal y por cosas que he comprobado como consultora con otros consultantes. No sé si te resuena, veo que decís que sí, que sí, que sí. Entonces, Totalmente. es como para Sí. entender, porque a mí en lo personal me ha pasado muchas veces de sentir que cuando alguien te dice, uy, vos necesitas controlarlo todo, es una crítica, es un juicio, es como Ujú, decirte que sos, ujú, no sé, que está mal eso que querés hacer. Y cuando pude entender todo lo que estaba detrás o debajo, también fui un poco más paciente conmigo misma y fui un poco más flexible, ¿no? Empezás a ser flexible, decir, ok, estoy en otro espacio-tiempo, esta relación es diferente a la otra, ya no soy una niña, ¿entendés? Y te podés ir relajando de a poquito y generando confianza, pero es una construcción o una deconstrucción de lo anterior, ¿no? Y los chicos, los hijos, son los mensajeros, ¿no? Perfectos para mostrarnos todo lo que sí. sufrimos o, no sé, las huellas que dejó nuestro pasado en nosotros y no nos dimos cuenta, ¿no? No sé si algo de esto Es, te suena familiar o te resuena. sabes que totalmente. Y encima, em, el control, en mi caso o en mi historia personal, ha sido un arma de doble Mm, filo. Porque por un lado, a través del control, yo estaba inconscientemente sanando por reparación. Es decir, historias ujú, de mis ancestros o en otros momentos míos anteriores, de mujeres que no han podido mm, tomar, mujeres u hombres que no han podido tomar la iniciativa, de que no han podido decidir, de ujú, que no han podido ujú. elegir y han sido callados durante la historia. Entonces, inconscientemente yo, con mucha carga genética en este tema, yo vengo como, ah, esto no, esto no, esto a mí no, esto a mí no. Entonces, me paré en las Claro, como es antípodas. el Entonces, en las límite de antípodas más, es, digamos. claro, entonces en mi historia, hasta
hace poco era, en inglés es watch Sí, me. O sea, ya vas a ver. sí, sí, Ya vas a ver, ya vas a ver, acá vengo yo. Y siempre el control en ese aspecto me ha resultado una herramienta claro. exitosa temporalmente, porque al tener las cosas sobre control y al tomar 100% Ujú, toda la autoridad y autonomía sobre lo que yo quería, podía y hacía, ujú, de cierta manera me estaba ujú, previniendo de no ser claro. lastimada, me estaba previniendo Ujú, de no ser ujú, vulnerada. Pero a la misma vez, dentro mío, o sea, toda la alegría, toda la felicidad, toda la vulnerabilidad que yo tengo para compartir estaba tapada porque estaba completamente armada para no mostrar claro. esa parte. Y eso me estaba Ujú, aislando de los seres que más amo, ujú, por aparecer tan controladora y tan ujú, autoritaria. ujú. Entonces, Sí. desarmar Ujú, esas capas em, ha sido un ujú, proceso, lo continúo ujú. haciendo. Es muy interesante porque, por ejemplo, en mi caso personal, que soy profesional, trabajo aquí en Eso te iba Estados a preguntar, Unidos, a qué tanto te en, dedicabas? soy licenciada en tecnología de alimentos, que es como una ingeniería en alimentos con el máster en Mm, agronegocios y trabajo en una cooperativa, es una de las cooperativas más grandes que hay en el área agropecuaria a nivel mundial y ujú, manejo grandes mm. clientes en el negocio de Ah, lácteos. mira, Am, en el área de aseguramiento de la calidad, ahí el control tiene em, que estar, pero a la orden del día, o sea, no podés, sí, no puedes soltarlo, o sea, ahí transformaste un no. rasgo que en algunos lugares es complicado eh, en una maestría para lo que se necesita en ese ámbito, ¿no? Está buenísimo. Totalmente. Sí, Y la parte interesante es que los clientes, o sea, a quienes yo protejo, sí. digamos, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, son productores de leche infantil, de bebés, son productores de candy, de los chocolatitos que comen los Ujú. nenes. Entonces, Es perfecto. hay todo es perfecto, es perfecto. Y esta era la parte donde en mi rol, obviamente, yo siempre necesitaba estar al control y súper vigilante de que Qué todo perfecto, claro. cumpliera Mm, con las pautas de máxima mm, exigencia. Y me costaba mucho confiar en el claro. equipo. Y a medida que empecé este proceso, es como el nivel de excelencia no ha decaído, pero la confianza en el equipo y la Mm, fluidez es otra. Y eso redunda muchísimo. Y lo mismo con la relación con una de mis hermanas, la relación con mi mm, mamá, con mi amiga, con mi hija, claro. que empecé a leerla de otra manera. Ujú, A Bianca, por ejemplo, ella ha tenido momentos de mucho mm, dolor de garganta, de mm. diferentes etapas, ¿no? Y ahora empiezo a leerla como, ¿qué es lo que yo no estoy diciendo? ¿Qué me estoy callando? Bianca tiene Claro. dolor de garganta. Entonces, como que siempre vuelve a Ujú. mí La pregunta. y bueno, Mm, claro. como que vuelve a mí la responsabilidad, pero no la autoridad y Ujú, el control. Entonces, en ese sentido, la retribución es enorme, ujú. el placer de estar en este camino es enorme y tenerla a Es un Daniela amor. como Sí, guía ha es un sido amor. más, Una, más allá de una todo, es gran una amiga. bendición enorme. Lo que estaba pensando en esto que explicabas vos de estar reparando, ¿no? De estar compensando Mm, cuestiones del pasado, personal o familiar, es esto de las mujeres que se polarizan en energía masculina, ¿no? Y que generalmente suelen ser súper exitosas en lo que eligen hacer porque, bueno, nos sale súper eso, ¿no? De, bueno, la armadura y esto y lo otro, la eficiencia y la excelencia y nos compramos, ¿viste?
todo lo que esta era tiene para ofrecernos en ese sentido, de liderazgo, de capacitaciones, de lo corporativo, bueno, todo eso, pero esa misma armadura que tenés que aprender a usar para abrirte camino en ese mundo, es justamente esta barrera que te deja atrapada adentro, ¿no? O sea, eso en un momento, en lugar de protegerte, te empieza a separar y a aislar, eh, no sé, la dificultad de pedir ayuda o de conectarse emocionalmente o de mostrar la vulnerabilidad o la sensibilidad como si fuera signo de debilidad, nos lleva a lugares de mucha soledad también, ¿no? Y de mucha oscuridad. Entonces, bueno, como vos decís, es todo un proceso y también es reconocer que nos ha dado muchas ventajas eso a muchas mujeres. Entonces, dejar de estar en ese lugar completamente tampoco nos parece una buena solución, ¿no? Porque igualmente tiene cosas buenas. La cuestión es cómo uno lo vive, no dejar de hacer ese trabajo, de ejercer ese liderazgo, de seguir como a cargo de un equipo, de un proyecto, de una empresa o de lo que fuera, sino de qué estilo de líder querés ser también. Y eso es todo un aprendizaje, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay, en este proceso, en este camino en el que me encuentro actualmente, me ha ayudado a reflexionar y aprender a leer a las demás personas como, desde dónde viene, por ejemplo, tomando otro ejemplo, desde su estilo de liderazgo, o desde dónde viene su estilo de ser mamá, ¿no? O etcétera. Porque hay veces de que te estás me doy cuenta hoy de que, por ejemplo, hay personas que están en una posición para mostrar o demostrarle al papá que pudieron o a la mamá que lo lograron. O- me explico, muy diferente cuando ese amor por lo que haces te sale de adentro y no importa las horas, no importa el tiempo, las horas se te pasen y decís, ay, Dios mío, son las 2 de la tarde y todavía sigo acá y sigo a pura pila porque quiero dar más y quiero dar más. Yo creo que tengo la bendición de estar así, disfrutando muchísimo de mi profesión, pero hoy en día con una mirada todavía más benevolente, más qué afortunada que soy de estar haciendo lo que me gusta, en el lugar donde me gusta, y hoy te puedo asegurar que o sea, no es que uno lo haría por amor al arte, pero lo hago sin el fin del lucro, lo hago porque me sale del alma, porque me gusta, y eso no tiene precio, Y a través eso no de tiene este camino precio. de conciencia de dónde venimos, ¿no? Digamos, en las historias ancestrales y familiares y comprender el para qué de tu propósito, ¿no? Que, bueno, no sé si ya las encontraste o no, pero seguramente habrá historias de chicos que no tuvieron que comer, o a lo mejor de alguien que porque no, alguien no controló lo que estaba comiendo, a lo mejor se enfermó, se intoxicó, o cosas así, se me ocurre que podrían estar detrás. Eso no quiere Sí, decir que uno igual no puede estar disfrutando de lo que hace. O sea, todos elegimos más conscientemente o menos conscientemente un camino, una profesión, un oficio, algo que hacer, eh, por alguna razón que estamos reparando, ¿no? O repitiendo. Nadie escapa a eso. La diferencia está en hacerlo como en obligación, como con el peso, con la sensación de esto no lo puedo dejar y uno no sabe cómo hacer y demás, o bien en Dharma, digamos, ¿no? En expansión y en disfrute, ¿no? Y es esto, ¿no? Lo que te sí, apasiona es eso que uno haría aunque no le pagaran, pero también desde lo biológico sabemos que sí, es necesario y
prosperar y que te vaya bien económicamente significa que le vaya bien a tu familia, que puedas proveer, que puedas proteger, que puedas asegurarte que estén bien. Entonces, se entiende igual lo que decís, ¿no? Y en el lugar donde vos Y vivís, discúlpame, hay conocimiento de este tipo de abordaje, de mirada. Todos somos un poco bichos raros en el lugar donde estamos, de todos modos siempre, ¿no? Cuando uno sí. empieza a pensar distinto. Pero bueno, en una comunidad tan diferente, este, no sé si tenés, no sé, si hay consultores en tu zona, si hay otras personas que sepas que hacen consulta, cómo está eso en el lugar donde estás vos. No conozco a nadie en mi Mm, entorno mm, aquí, mm, en mi entorno ujú, físico, que esté en el proceso de consulta de ujú, bioexistencia consciente de ujú, humano ujú. puente. Am, yo lo he compartido con am, amistades muy Ujú, cercanas, con algunos profesionales mm, en el área, y no creo de que haya conocimiento de esto, ujú, de esta ujú. profundidad. Y como para darle un- una pequeña ubicación en el mapa a la gente donde estoy prácticamente en el límite con Ajá. Canadá. O sea, es bien al norte, en el centro norte de Estados Mm, Unidos. Y sí hay, por ejemplo, he hecho en grupo constelaciones familiares, que sé que nada que ver, pero sí. digamos, por ejemplo, en eso que yo pensé que no había, hubo Ujú, un grupo hace un par de años mm, em, que me contacté y ujú. para abordar cuando En la estaba en búsqueda, la sí. transición entre la terapia tradicional Ujú, y hasta llegar a Humano ujú, Puente, en eso me encontré con esto. Hay también, y perdón si te desvío no, apenitas no, para del nada. libreto de la entrevista, creo que esto le puede resonar a algunas personas de si les ha tocado también vivir el desarraigo, Ajá. porque cuando yo me vine acá, volviendo a tu tema de la cultura y cómo uno se va camuflando en una nueva Claro. sociedad que es completamente diferente a la nuestra. Y particularmente aquí en Mm, Minnesota es una cultura ah, nórdica. O sea, los inmigrantes originarios eran alemanes, ah, noruegos, mm, finlandeses, y es una cultura mm, armoniosa, pero no es claro. cálida. Digamos, está. Entonces, cuando, cuando vinimos Mm, y cuando empezamos a vivir acá, mi gran mm, propósito era empezar a ser vista como uno más, porque el desarraigo y el dolor de perder ujú, mi ujú, tierra, el contacto con mi tierra, que es un hecho, por lo que Pablo ha dicho, ujú. antibiológico, dejar tu tierra. Yo soy la única de mi Ajá. familia, del clan, Ujú, que se ha ido, la única. ujú, Y entonces pasé mucho tiempo en la ujú. empresa, con mis vecinos, con las amistades, simplemente tratando de ser una más y de tratar de conectar con los Ujú, locales. Y a propósito decidí no buscar conectar con comunidades claro. latinas Mm, acá para tratar de ser vista como uno más, para no ser el diferente, sí. para no ser Ujú, el inmigrante diferente. ujú, Y después de muchos años, cuando te vas mm, rearmando vos misma, y esto me pasó el año pasado casualmente, empecé a darle voz a la argentina en mí, a la claro. latina en mí, y me han usado En- a través de la empresa y a través fuera de la empresa como voz mm, qué para bueno. hablar de mi historia latina. Mm, Entonces, recién ahora yo misma, en mi proceso, le estoy dando lugar, pues yo me estoy sintiendo entera, como para decir, mm, soy argentina,
cocina, Sí. soy así, o sea, siempre dentro de las puertas de mi casa me Mm, sentía segura ujú, de ser quien ujú. soy yo, pero en el entorno me llevó Es que vuelvo tiempo el a pensar en la desarraigo. armadura, ¿no? Como este símbolo. Y cuando empezaste a decir el origen de los primeros pobladores de esa zona, me vinieron vikingos y ese tipo de cosas, ¿no? Imágenes de... Entonces, ¿qué mejor para alguien que anda con armadura por la vida que relacionarse con personas que son así como que nada de contacto, ¿viste? Nada de abracito, nada de Hasta nada. ahí. Todo es hasta ahí, bárbaro, vamos bien por acá. Y por otro lado, esto eh, de darle voz a la Argentina que vive en vos, justamente, es también poder mostrar tu esencia, ¿no? Que también está ahí adentro, debajo de la Sí, armadura, ¿no? Como todo guardadito. Bueno, también está eso, ¿no? La esencia del lugar de donde uno viene, ponerlo en valor también, ¿no? Y qué bueno que sea reconocido como valor desde la empresa o desde la comunidad y entender que no tenés que camuflarte de lo que no sos para que te acepten, ¿no? Porque bueno, eso también uno lo puede llevar a la vida cotidiana. A veces, bueno, obviamente el desarraigo y el irte a un lugar tan diferente es un poco así, pero hay pequeños desarraigos y exilios tan cerca en lo cotidiano, aunque nunca te vayas ni siquiera de tu pueblo, cuando empezás a pensar distinto, que creo que más allá de lo que vos decís, que seguro que hay mucha gente que cuando lo escuche se va a sentir identificada, eh, también nos lleva a pensar, creo, a eso de darse el permiso, la oportunidad y tener la valentía de ser quien uno es y de hablar desde esa propia voz interna, estés donde estés y con quien estés compartiendo, pudiendo sentirte segura de que sos aceptada igual, ¿no? O sea, pasa hasta dentro del ámbito de una misma familia, no hace, o sea, lo mismo que estás diciendo, a veces somos extranjeros, eh, como el como el cuento de Albert Camus, ¿no? Somos extranjeros de nosotros mismos, como en el término extranjero de extraño, ¿no? Y cuanto más disociada estás de vos misma, más se produce esta especie de disociación entre lo que soy, lo que los demás creen que soy, lo que muestro, lo que siento con lo que pienso, con lo que digo, ¿no? Y eso siempre, esa disonancia, esa distorsión, genera síntomas, porque tarde o temprano necesitamos relajarnos sí. y ser, simplemente ser, ¿no? Así que si eso se logra, ya es un proceso enorme que muy poca gente puede decir que tiene, ¿no? Y que consiguió. Bueno, ¿y cómo Sí. se llama tu Y hija? Te iba a preguntar antes si Bianca, Bianca, la Bianca, nombraste, es verdad. sí, Bueno, sí. tiene nombre italiano, Sí, ¿no? bueno, todos mis ancestros son de origen italiano en el pueblo de Murphy, en la Entonces no colonia sos de la primera Murphy. del clan que se va, seguro, No, en en esta este pequeño generación. tiempo, espacio. Sí, en este pequeño tiempo, espacio. Claro, pero bueno, ahí están los pioneros, ¿no? También, Sí, qué bien. sí, sí, definitivamente. Y Y, discúlpame que te interrumpa, pero pienso que Murphy en realidad es un apellido inglés, que se le dice así, pero sí, pienso, ¿no? Si ahí también no había personas o sus fundadores o los primeros pobladores, el origen que tenía, ¿no? Si eran también o británicos o de dónde venían, y me imagino los italianos llegando con su modo tan así visceral y tan del afecto y qué sé yo, en ese choque cultural, ¿no? Porque de golpe vos estás como repitiendo también a lo mejor ese patrón. no lo dudes. Y es así tal cual como vos lo decís, porque fíjate, las tierras de Murphy, del señor Sí, Murphy, había hace un señor muchísimos años, Murphy, que era un seguro, británico, obviamente, claro. él era el dueño
de las tierras donde se instalaron las vías del Ah, ferrocarril. De ahí viene el nombre de la ujú. estación Murphy. Y tal cual como vos lo decís, después esas tierras fueron pobladas por principalmente una colonia Ajá, piemontesa. O sea, y ahí debe haber venido el ahínco del italiano expatriado de su claro, tierra posguerra, chocando con la estructura de un señor inglés, claro, sí. ¿verdad? Y después hubo un poquito más adelante, había la condesa de Ah, Chateaubriand mira. y la condesa. Sí, porque Murphy anteriormente se llamaba Ah, Chateaubriand mira. también. Y si lo traigo a los momentos contemporáneos, aquí en la tierra nórdica de Minnesota, son fríos, son muy cordiales, pero no se abren a abrazarte, a Claro, invitarte. Sí, venite un asadito, qué olvídate, bueno, sos nueva acá. olvídate, claro. No. Y la Argentina de Murphy, con todo el ímpetu de las ganas de conectar, de hacer amigos, de hacer, Claro, de, 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 de tener comunidad. Y me mm, choqué con esa cultura y más con el frío del invierno con acá. el Y clima recuerdo que después condiciona. ella se Sí. transformó Mm, casi como una mamá adoptiva mía acá, la mm. Cindy, que era mi anterior vecina, y recuerdo perfecto el momento donde yo me acerco a ella y ella Claro, camina para atrás, te lo juro, tomando ella caminó distancia. para atrás como diciendo, Sí, 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 espacio, dame mi claro. espacio. Sí. Y después sí, nos terminamos abrazando y vino el día que nació Bianca y todo, Pero pero sí, ellos a su necesitan tiempo. su tiempo y espacio. Sí, 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 me imagino todo eso. Me hice toda la película y toda esa zona de Santa Fe. Es muy fuerte la presencia italiana y a mí me llamó la atención cuando conocí la zona, que bueno, la zona de Rafaela también y toda esa zona que es como la cuenca lechera, que los pueblos tienen otro pueblo en Italia que los apadrina. Entonces, cuando Sí, llegás a la entrada del pueblo, en el cartel de la ruta están las dos banderas y hay una mención de quién es el pueblo ese que está apadrinando, ¿no? Es que como una fusión, o sea que los italianos plantaron bandera, pero literal, están las banderas italianas flameando en toda la zona. Pero sí, claro, con los terratenientes ingleses me imagino que deben haber chocado bastante, ¿no? En su momento. sí, Así que bueno, ahí está sí. la descendiente, bisnieta, tataranieta, repitiendo esa historia posiblemente para sanar cosas, ¿no? Que habrán quedado por ahí pendientes. Así es, Bueno, así es. Y si, si bien yo no llegué a Humano Puente por síntomas físicos, ujú, como consecuencia al control que yo estaba ujú, ejerciendo, que deterioraba paulativamente, paulatinamente mi mm, salud, han sucedido pequeños mm. cambios a consecuencia de este proceso que yo se los voy comentando en mis consultas a Dani y ella me dice, ah, como por ejemplo, eh, a mí me detectan un nódulo en la tiroides hace 15 años, Ok. 12, Mm, 15 años. Y, y siempre me lo han estado controlando em, para chequear de ujú, que no cambie de ujú, forma o que no tenga ujú, tejido heterogéneo. Y al poco tiempo que empiezo consulta y voy a mi chequeo mm. anual, mi endocrinólogo me dice, esto no lo tenemos que controlar más. Esto está Wow, estable, esto wow, está qué bien. bien, Y esto fue 6 meses después de haber empezado el proceso de qué consulta. Entonces, genial. esas son las cosas que yo voy aprendiendo Claro, en el camino, como yo no lo traigo al pero síntoma igual físico, se sana, pero igual va tal sanando conmigo. cual. Y también está bueno cuando uno empieza a entender esos dos lenguajes, ¿no? El lenguaje del cuerpo
a través de cada órgano, de cada manifestación, de cada reacción, y el lenguaje de nuestra realidad, que es como nuestro cuerpo expandido, ¿no? Nuestros vínculos, lo que pasa en nuestro trabajo, en la familia, en la casa, los hijos, ¿no? Como en todo nuestro universo totalmente interconectado y mostrándonos con el lenguaje que cada una de esas cosas tiene o esos elementos tiene. Y lo bueno es tener esta especie de traductor de Google en cada ocasión como para poder entender o tratar de entender cuál es ese mensaje, ¿no? Creo que eso hace que, aunque eso no nos quite la preocupación o la angustia o las emociones, porque Uy, no es sin eso, es muy diferente cuando uno entiende que hay una lógica detrás y que no estás como una pluma en el viento sujeta a cualquier azar y que no hay justamente ningún control sobre nada, sino que hay un sentido, que las cosas tienen un sentido, ¿no? Y no va por el lado de querer controlarlo, pero sí comprendiéndolo, hay un nivel de estrés y de ansiedad y de miedo que baja considerablemente, ¿no? Porque sabes que, bueno, ok, sea lo que sea que se vaya a presentar, también tenés la llave para solucionarlo, que siempre está adentro, ¿no? Y siempre la respuesta, más tarde o más temprano, la vas a encontrar. Así que, bueno, te agradezco mucho, Marina. Me encantó charlar con vos, conocerte. Y bueno, y te dejo para que, si vos querés, te despidas con el mensaje que quieras, con la conclusión que quieras, con la sugerencia que quieras para... Yo siempre pienso en todas las personas que pueden estar escuchando estos encuentros y que no saben nada de lo que hacemos, ni de cómo trabajamos, ni de qué se trata esto, Humano Puente, aunque la mayoría de los que se están uniendo, a quienes aprovecho para saludar y agradecer que se hayan unido y que hayan comentado y demás, son colegas o son consultantes y demás, puede ser que en algún momento esto también le llegue a alguien que lo necesita y que no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, si querés contarles cómo hiciste vos y cómo pueden hacer si necesitan hacerlo. por supuesto. Am, lo más importante, lo que yo quisiera transmitir en este momento es que no hay límites, que del camino de sanación uno mismo es el dueño Mm, y no hay mm, nada que esté ahí adelante, que uno vaya a descubrir que uno ya no tenga o ya no mm, esté padeciendo o mm, ya no lo esté ujú, viviendo. Entonces, atravesar el umbral es simplemente abrirte un portal de oportunidades a tu mm, mayor mm, potencial. Mm, y sí se trabajan con datos contemporáneos y con datos del pasado, que yo he tenido la mm, fortuna de recibir ujú, información de mi familia, pero a lo largo mm, del camino ha surgido información de la historia de mis ancestros, que es realmente información nueva que no se tenía, información que de una placa o de una mm, libreta de matrimonio de defunción no te lo va a decir, pero la mm, experiencia cuando la vivís y la mm, traes mm, a la luz para sanarla, sí, es para ujú, valientes, estoy de mm, acuerdo con eso, esto es solo para valientes, pero a la misma vez es un camino que no tiene ujú, límites, no tiene ujú, límites. Y el ser pacientes con uno ujú, mismo, mi consultora Dani, ujú, ella me lo recuerda bastante frecuente porque yo voy como, bueno, y ella, sí, ya vamos, mm, entonces recordarme y autorrecordarnos de que uno, de que no estamos solos, de que hay gente ujú. increíble dentro de Humano Puente, como por ejemplo vos Ah, o Dani, gracias, no, que, sí, el camino te va llevando, que ¿no? han iluminado este Sí, camino. El camino te va sí, llevando. En mi caso personal, que tengo a mi amiga, hermana del alma, que también lo está haciendo, entonces podemos
qué bien. compartir lo que sentimos o lo que vamos descubriendo Mm, mutuamente. Y, y en mi caso particular fue, ella me dio el dato, entré a la página y busqué ujú, el nombre de una consultora en particular, porque bueno, yo venía con recomendación, pero mm, la página de internet tiene toda la tal información que cual, necesitas. tal cual. Y, es enorme la cantidad de recursos que están a disposición de los Mm, consultantes desde el punto de vista de no solo los videitos de Instagram, pero Genúa, ujú, que es como una ujú, biblioteca de información de conferencias de que a mí me ha dado mm, muchas respuestas mm, a preguntas que yo tenía. Y, y hay algo que si pudiera redondear con esto es, uno va gestionando el mm, cambio mm, y el entorno se va transformando en mm. consecuencia. Y pareciera de que es un efecto como mágico, pero no es mágico, en realidad es el, el cambio que uno está viviendo Es traspasa, cuántico, yo traspasa. diría, no es mágico, es cuántico, es así, ¿no? Desde la ciencia Ujú. y desde la conciencia, cada uno lo explica con sus herramientas y sus argumentos, pero creo que todos estamos entendiendo de lo que hablamos, ¿no? Y todo parte del observador. Sí, Entonces, cambia el observador, cambia la realidad. Bueno, Marina, así es. muchísimas gracias. Seguimos conectadas, un placer conocerte y bueno, y que el proceso siga. Va a seguir. Muchas Sí. gracias. Muchísimas Un gracias. Te placer, agradezco por un este placer. momento. Que Que antes que estés estés bien. muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.